Bueno, ¿cómo están? Continuando con estas clases asincrónicas, vamos a ver hoy la unidad 13, que es de inversiones. Yo soy la contadora Paula Longhi, ya hemos desarrollado otro módulo juntos y bueno, vamos a manejarlos de la misma modalidad. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden subirlo a U24 y yo se los voy a contestar, ¿sí? Bueno, comenzando entonces con el capítulo de inversiones, lo primero que vamos a hacer es conceptualizarlas. Y vamos a decir que se consideran inversiones aquellas colocaciones de capital realizadas al margen de la actividad habitual del ente, ¿sí? ¿Y con qué fin? ¿Con qué ánimo? El fin o el ánimo es de obtener una renta, ¿sí? Un beneficio. Ese beneficio ya sea explícito o implícito. Pero lo importante aquí es que estos activos no forman parte de la actividad principal del ente. Entonces, como características básicas de estos activos que los diferencian del resto, es que están al margen de la actividad específica del ente y su objeto es el lucro, es decir, obtener un mayor beneficio, por supuesto con la menor connotación, ¿no es cierto? La mayor rentabilidad. Respecto de qué tipos de inversiones podemos tener, tiene que ver un poco con el activo que estemos analizando, pero también con la intención que tenga el ente o la empresa, ¿sí? Entonces podemos clasificarlos en inversiones temporarias o corrientes y en inversiones permanentes o no corrientes, ¿sí? Serán inversiones temporarias aquellas que se realizan a corto plazo, ¿sí? A un plazo menor de 12 meses. Su objetivo será que la empresa coloque recursos y rápidamente estos sean transformables en efectivo, obteniendo una renta, ¿sí? ¿Qué características presentan? Que generalmente están constituidos por instrumentos financieros que se pueden convertir en el corto plazo en efectivo sin mayor esfuerzo, poseen un mercado conocido, tienen como objetivo lograr un rendimiento o beneficio durante la utilización, ¿sí? Y en general están constituidos con sobrantes o excedentes de efectivo, ¿sí? Esto respecto de las inversiones temporarias. ¿Y qué ejemplos podríamos tener? Y bueno, podríamos tener colocaciones de suma de dinero en valores negociables, por ejemplo, título de deuda pública o privada. Podríamos tener colocaciones de fondos en acciones de otras sociedades o constituir un plazo fijo o un fondo común de inversión. Estos serían ejemplos de inversiones temporarias. Como ven, en general, se convierten rápidamente en efectivo, se obtiene rápidamente una renta, ¿sí? La intención acá del ente es justamente eso, enseguida convertirlo en efectivo y obtener un beneficio. Ahora, la diferencia con las inversiones temporarias, ¿cuál serán? Respecto de las permanentes. Las inversiones permanentes son colocaciones que se hacen a un plazo mayor a 12 meses. Y acá lo que se obtiene es un beneficio también, pero que puede ser explícito o puede ser implícito. Es decir, que los objetivos respecto de las inversiones temporarias en las inversiones permanentes son distintos, porque supone que se va a querer obtener una rentabilidad superior a lo que es una tasa interna de retorno, y además, de esta manera, el ente lo que hace es diversificar un poco los riesgos. ¿Qué características poseen? En general, no poseen la capacidad de convertirse rápidamente en efectivo, es decir, no son líquidas. Pero ojo, puede ser que estemos hablando de algunos activos que cumplen con esas características de convertirse rápidamente en efectivo, por ejemplo, la tenencia de acciones, la tenencia de títulos públicos, pero que la intención del ente no es convertirlos rápidamente en efectivo, sino mantenerlos por un plazo. Por lo tanto, esa inversión ya no tiene las características de ser temporarias y por eso serán inversiones permanentes. Pero no persiguen, como dice ahí, en el corto plazo obtener una renta, ¿sí? O beneficio. Por ejemplo,
las participaciones en sociedades en las que se ejerce una vinculación económica, ya sea con control conjunto, influencia significativa. También si se tienen bienes, por ejemplo, destinados a la renta o al alquiler, o como habíamos mencionado, podríamos tener títulos públicos y acciones de otras sociedades que coticen en bolsa, pero que la intención del ente no sea convertirlos en efectivo en el corto plazo, ¿sí? Bueno, entonces sonían como algunos de los ejemplos. Tenemos que tener en cuenta que, como habíamos dicho, al ser activos que se encuentran al margen de la actividad principal del ente, los resultados que se obtengan por este tipo de inversiones, ya sean temporarias o permanentes, serán resultados no operativos, ¿sí? Es decir, que no son los resultados normales y habituales, ¿sí? Por la actividad normal del ente que se obtiene. Bueno, ¿cómo vamos a seguir un poquito con la clase? Bueno, vamos a ir viendo los distintos tipos de inversiones que podemos tener, la medición, ¿sí? Al momento de la incorporación y la medición periódica, ¿sí? Que es lo más importante para ustedes que sepan, ¿sí? Cómo los vamos a medir al cierre de cada ejercicio. Bueno, respecto de inversiones corrientes con cotización, entonces estamos hablando de inversiones a corto plazo que cotizan. ¿Cómo será esa medición inicial? Bueno, esa medición inicial será al costo incurrido. Recuerden que siempre estamos hablando de valores de contado, ¿sí? Más todos los desembolsos necesarios, erogaciones necesarias que hacen a esa operación, ¿no es cierto? Por supuesto, menos aquellos que no sean recuperados. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la colocación de acciones en otras sociedades. Y entonces, ¿cómo se determinará ese costo de incorporación? ¿Sí? Y bueno, seguramente al valor de cotización, ¿sí? En términos de valores de contado, más las comisiones del agente de bolsa. Pero si estas acciones tienen en algún momento, han declarado algún dividendo, ¿sí? Con anterioridad a la compra, pero que todavía no es exigible, entonces tenemos que detraerlo y no formará parte de su costo, ¿sí? Generalmente a esto lo llamamos cupón corrido. En el caso de los títulos públicos, por ejemplo, también, ¿qué son los títulos públicos? Son títulos de deuda que emite el Estado cuando necesita financiarse. Puede realizarlos en moneda nacional o en moneda extranjera. ¿Y cómo sería su reconocimiento contable? También a ese valor de cotización, ¿sí? Más todas las erogaciones necesarias, ¿sí? Vinculados con los mismos. Acá, a diferencia de las acciones, lo que pueden llegar a tener los títulos públicos son intereses devengados, pendientes, ¿sí? De ser pagados aún, ¿sí? Y que tengamos que detraerlos. Ahora más adelante vamos a ver un ejemplo. También podríamos tener obligaciones negociables, es decir, títulos de deuda, pero no emitidos por el Estado, sino emitidos por entes privados, ¿sí? Y también su reconocimiento contable será ese valor de adquisición, que será el valor de cotización, ¿sí? Más todas esas erogaciones necesarias a fin de disponer de los mismos. Vayamos a un ejemplo para ver si me van siguiendo. Supongamos que adquirimos 10.000 títulos públicos a valor nominal $1 cada uno y por ese total pagamos 1.850 pesos que tiene incluido una comisión del agente de bolsa. La comisión del agente de bolsa, dijimos, es una erogación necesaria, por lo tanto formará parte de ese costo. Pero además dice que tiene intereses pagaderos trimestralmente al 3%, lo que sería el 1% mensual, y que al momento de la compra existen 100 pesos, ¿sí? En conceptos de intereses, pero todavía no exigibles. Entonces, ¿cómo determinaremos ese costo de incorporación de los títulos públicos? Tendremos los 10.850, que tienen incorporado entonces este gasto necesario de la comisión del agente de bolsa, pero le vamos a detraer esos 100 pesos de intereses que se encuentran devengados al momento de la compra, pero todavía no son exigibles. Con lo cual el costo de incorporación entonces de los títulos públicos será de 10.750. Bien. ¿Qué pasa respecto de la medición periódica?
¿sí? Es decir, al cierre de cada ejercicio. Bueno, ustedes hemos visto que existen distintos modelos contables, ¿no es cierto? Entonces, depende del modelo contable en que estemos, será la medición que vamos a tomar. No obstante, recuerden que lo que la cátedra toma como recomendable es el modelo de unidad de medida homogénea, el de criterio de evaluación a valores corrientes, ¿sí? Y por supuesto, capital a mantener financiero. Entonces, este tipo de mediciones de las inversiones corrientes que tienen cotización, por el tipo de activo que representan y las características que tienen, son inversiones que se pueden medir a valores corrientes de cierre, siguiendo este criterio, ¿sí? Y va a ser al VNR, al valor neto de realización. Por supuesto, que si están en un modelo de costo, será costo histórico, costo reexpresado. No perdamos de vista que si bien estamos hablando de valuación a valores corrientes al cierre, de existir un proceso inflacionario, por supuesto que debemos corregir la medición de estas partidas por ser justamente partidas que al cierre del ejercicio no se encuentran medidas en moneda de cierre, sino que se encuentran medidas en una moneda anterior a la del cierre del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, los títulos públicos, las acciones, al cierre del ejercicio, cuando las evaluamos a valores corrientes, las vamos a evaluar a valor neto de realización, que va a estar dado por el valor de cotización en el mercado, menos aquellos gastos relacionados con esa enajenación. ¿Sí? Bien, valor neto de realización, entonces, cotización menos gastos de enajenación. ¿Esto por qué? Porque son activos, entonces, que dijimos que tienen un mercado activo. Y como tienen un mercado activo, ¿qué características presenta? Que son realizables con facilidad, ¿sí? Es decir, que prácticamente no necesitan esfuerzo de venta. A valores de contado, por supuesto, y que esos valores son conocidos en el mercado. Los volúmenes son virtualmente ilimitados, ¿sí? Muy bien, y el precio es conocido. Si seguimos con el ejemplo que teníamos de los títulos públicos, si al cierre del ejercicio, por ejemplo, cada título público cotiza en 1,040 y seguimos manteniendo esos 250 pesos como el gasto necesario del agente de bolsa, entonces vamos a determinar una nueva evaluación. ¿Sí? De nuevo, que estamos en un modelo en donde además hay un contexto inflacionario y tenemos que aplicar unidad de medida homogénea, primero debemos corregir por inflación. Si este es el caso, o sea, independientemente de la medición por inflación, el valor corriente de cierre en este caso sería de 10.150. ¿Sí? El tema de la medición a moneda homogénea es con qué valor lo voy a comparar. Si el inmediato, ese costo que hemos determinado hace un ratito, o ese costo reexpresado por inflación. Pero este sería entonces la evaluación al cierre del ejercicio. Valor neto de realización dado por el costo, ¿sí? el valor de cotización, mejor dicho, menos las erogaciones necesarias. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con estas inversiones corrientes con cotización? En el caso de que el valor, como vimos recién, corriente, sea menor al valor de costo o costo reexpresado. Si estamos en un modelo de valores de costo, hay quienes determinan o dicen, establecen que debería realizarse una previsión por desvalorización entonces de la inversión. Si estamos en un modelo de valores corrientes, deberíamos directamente reconocer ese resultado negativo también, pero dando de baja directamente a esta inversión. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con las inversiones no corrientes con cotización? Y bueno, lo ideal, como habíamos planteado, es siempre buscar un valor corriente de mercado, ¿no es cierto? Pero muchas veces esto no es posible. Entonces lo que hacemos es buscar un alternativo y por eso los vamos a dejar medidos en su alternativo que va a ser el valor de costo. Y las vamos a retomar un poquitito más tarde cuando veamos las inversiones permanentes. Bueno, ahora sí. Respecto de las inversiones permanentes, ¿sí? Podemos tener distintos tipos de inversiones permanentes en empresas controladas, en empresas donde se ejerce influencia significativa, en empresas en donde no tenemos ni influencia significativa ni control, ¿sí? Como las que mencionábamos recién, que ahora las vamos a ver,
o puede ser inversiones en bienes asimilables a los bienes de uso. Vamos a comenzar con las inversiones permanentes en empresas controladas, ¿sí? Y vamos a decir que una empresa ejerce el control en otra cuando reúne la voluntad social. ¿Qué significa eso? Cuando tienen los votos necesarios para poder decidir en una asamblea ordinaria, ¿sí? Entonces, el ente que tenga esos votos necesarios para poder decidir, expresar su voluntad e imponerla en una asamblea, entonces se dice que tiene el control. Ese control puede ser ejercido en forma directa o en forma indirecta. Por ejemplo, si A controla a B y B controla a C, entonces A va a controlar también a C porque está controlando a B. ¿Sí? De nuevo, A controla a B, B controla a C, entonces indirectamente A está controlando a C. Y esas serían las formas de control, por ejemplo, ¿sí? A estaría controlando a B en forma directa y A está controlando a B pero en forma indirecta, ¿sí? Cuando estamos ante este tipo de inversiones permanentes en donde se ejerce control, y lo voy a hacer extensivo también, ahora después vamos a ver influencia significativa, pero también se aplica el mismo método, la forma de medir, ¿sí?, esa inversión desde el momento en que se tiene el control o influencia significativa va a ser al VPP. Ese es el valor patrimonial proporcional, ¿sí? Va a ser el porcentaje de participación que tenga una empresa sobre el patrimonio neto ordinario de la otra. ¿Cómo lo podríamos determinar? El VPP por acción, bueno, el patrimonio neto de la emisora, ¿sí?, neto de capital preferido, es decir, solamente teniendo en cuenta el capital ordinario, dividido la cantidad de acciones ordinarias multiplicada por la cantidad de acciones que se tienen. Y si no directamente sobre el patrimonio neto de la emisora, neto de cualquier indicio de capital preferido, por el porcentaje de participación, ¿sí? Entonces, ese valor patrimonial proporcional es la proporción que les corresponde al inversor del patrimonio neto de la participada, ¿sí?, o de la emisora. ¿Está bien? Para aplicar este método debemos tener en cuenta distintos elementos, ¿sí? Uno es la fecha de cierre de los estados contables. Entonces, la participada debería emitir estados contables a la fecha de la medición. Pero si esto no es posible, se permite utilizar los últimos estados contables emitidos, corregidos por todos aquellos hechos que pudieron haber modificado o afectado el patrimonio neto, y por supuesto por la inflación de correspondente. Algunas normas contables lo que hacen es limitar este desfasaje a no más de 3 meses. Respecto de unidad de medida, como habíamos hablado recién, esos estados contables deben tener el mismo poder adquisitivo. Y si alguna de las empresas se encuentra en el extranjero, previo a aplicación de este método, debería primero hacerse una conversión de estados contables. Respecto de los criterios contables, los estados contables deberían haberse preparado con el mismo juego de normas contables, es decir, con los mismos criterios de medición y evaluación. Pero si esto no es así, se deben identificar los criterios utilizados por unas y otras y cuantificar esas diferencias. Por ejemplo, aplicación de una de valores corrientes, ¿sí?, de la controlante, aplicación de valores de costo de la controlada, ¿sí? De todas maneras, deberían aplicar los mismos criterios, pero de darse esto, el control, influencia significativa, bien, habría que entonces que corregir. Como habíamos adelantado hace un ratito, ¿desde cuándo aplicamos el método? Desde el momento en que se adquiere el control o la influencia significativa. Desde ese momento es que tenemos que aplicar este método de valor patrimonial proporcional. Veamos un ejemplo. Supongamos que A participa en el 60% de B, y que el patrimonio de B, patrimonio ordinario, es de 120.000.
Y además que hay una diferencia en la evaluación de bienes de uso de 5.000 pesos, ¿sí? Por defecto la empresa B. Entonces, ¿cómo determinaríamos el BPP? Bien, el patrimonio neto de B es de 120.000, ¿sí? Patrimonio neto ordinario. Más los ajustes, en este caso, por la evaluación en defecto de los bienes de uso, llegamos a un patrimonio neto ordinario ya ajustado, ¿sí? Por diferencias de evaluación. Sobre ese patrimonio neto es que nosotros vamos a determinar entonces la participación, ¿sí? En este caso entonces la valuación será a 75.000, que va a ser el valor patrimonial proporcional de A en B. ¿Se entiende? Bien. Ahora, eso es el valor patrimonial proporcional, la forma de medir. Pero ¿cuánto paga A por la adquisición de B? ¿Sí? Porque puede ser que A pague exactamente ese importe, puede ser que pague un importe superior o puede ser que pague un importe inferior. Si es la primera compra y A paga por la adquisición de B 90.000 pesos, ¿sí? Supongamos por existir ventajas competitivas, entonces podemos encontrar los siguientes conceptos. Y vamos a separar un poquitito este valor patrimonial proporcional que habíamos determinado. Podríamos llamarlo valor patrimonial proporcional básico. ¿A cuál? A ese patrimonio neto que teníamos de B de 120.000 pesos, por supuesto por la tenencia, ¿sí? Por la participación de A, 72.000. El BPP por el ajuste de los bienes de uso, ¿sí? Esos 5.000, por la participación, nos daba los 3.000. Por eso habíamos determinado un valor patrimonial proporcional de 75. Y tenemos un importe abonado de 90.000 pesos. Quiere decir que la diferencia es de 15.000. Hay una diferencia que se abona además de 15.000 pesos. Entonces el tema es analizar qué es esa diferencia. En este ejemplo, se les proponía a ustedes decirles que B tenía ventajas competitivas, pero ese no es la única forma de resolverlo, ¿sí? A ver, ese mayor valor que se paga, ¿sí? Por encima de ese valor patrimonial proporcional, podría ser un valor llave positivo, ¿sí? O llave de negocio, valor llave positivo, una plusvalía, o bien un resultado, ¿sí? Y esto va a depender justamente el por qué se está pagando de más. Si se ve que B tiene una ventaja competitiva, o realmente se sabe que se está haciendo un mal negocio, ¿sí? Pero igualmente se decide hacer esa inversión porque se quiere tener el control por alguna otra cuestión, ¿sí? Entonces, dos posibilidades. Ese mayor valor, tomarlo como un valor llave positivo o como un resultado negativo. Para este ejemplo, lo vamos a tomar como un valor llave positivo. Ahora, si en lugar de pagar 90.000 hubiera pagado 70.000, supongamos, entonces está pagando un valor inferior, ¿no es cierto?, a ese BPP determinado. Y también parte de la doctrina dice, bueno, ese valor que se paga en menor cuantía respecto del BPP deberá también darse el tratamiento de valor llave, pero en este caso negativo, ¿sí? Un activo que nace en el haber. Sería que está ajustando, regularizando ese costo de adquisición. Y otra parte va a decir, bueno, en realidad estamos ante un buen negocio y entonces voy a reconocer ese resultado positivo y obtener una ganancia. ¿Mm? Entonces hay que analizar un poquito el porqué de ese pago en mayor o menor cuantía. En este caso, si dijimos, bueno, B va a tener ventajas competitivas o comparativas, entonces vamos a reconocerlo como un valor llave. De no ser ese la cuestión, entonces tendremos un resultado negativo como lo tienen acá como alternativo. ¿Mm? Lo ideal sería separar en el BPP cada uno de los componentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que varíe la evaluación de los bienes de uso, ¿sí? Y solamente me afecte ese componente. Entonces,
es mejor tenerlos por separado. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a ese valor llave que se obtuvo? Y bueno, ese valor llave lo que deberíamos hacer es amortizarse, ¿sí? Contabilizarse y amortizarse año tras año. Sería conveniente para ello identificar los elementos que componen esa plusvalía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede ser que alguno se mantenga, a una ventaja competitiva se mantenga, y entonces no sería necesario depreciarla o amortizarla, o que sí haya mermado, ¿sí? Y entonces tengamos que disminuir su valor, ¿sí? Una vez que se elige el método de depreciación, ese habría que mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Para que aparte la información contable pueda ser comparativa, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos bien. Entonces, inversiones permanentes, en donde se ejerce el control, se evalúan al momento de adquisición al valor patrimonial proporcional. ¿Mm? Y ya vimos cómo se determina. Ahora, ¿qué pasa si el control es adquirido por compras sucesivas, ¿sí? De acciones? Podríamos haber tenido una compra de acciones en donde la intención del ente no era venderlas en el corto plazo y las mantuvo y por tanto lo evaluó a costo, ahora lo vamos a ver, y ante distintas compras sucesivas termina teniendo el control. Entonces, cuando se da por compras sucesivas, ¿sí? El método de BPP debe ser aplicado para la medición de la nueva inversión, pero también para las anteriores, ¿sí? Pero también para las anteriores mediciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasos debemos seguir en este caso? Bueno, calcular el BPP de la tenencia inicial, ¿sí? Al momento de la nueva compra, es decir, al momento en que tengo el control, vamos a calcular el valor patrimonial proporcional de esa tenencia inicial. Nos retrotraemos. El mayor o menor valor de la inversión originados, ¿sí? Por los resultados obtenidos y reconocidos por la emisora, deben ser imputados como un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. ¿Esto por qué? Porque ya es información que pasó, estados contables que han cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando primero un método de evaluación, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos con Aria? Estamos cambiando un método de evaluación, ¿sí? Entonces, esos resultados que se pudieron haber acumulado durante ese periodo donde todavía no se tenía control, el ajuste para poder medirlo a su valor patrimonial proporcional es utilizando la cuenta área, la cuenta área. Luego vamos a calcular el BPP de la tenencia de acciones al momento en que el método se comienza a aplicar, es decir, a partir de ahora, de la medición inicial y el BPP ahora. El mayor o menor valor, entonces, originado, ¿sí? Será, o debemos reconocerlo como un resultado, ¿sí? Entonces, ese mayor o menor valor de la inversión, originados por los resultados obtenidos y reconocidos en los estados contables, en el ejercicio que se produce esta adquisición, debe reconocerse como resultado de este periodo. Luego, ver si se paga un mayor valor, si termina existiendo un mayor valor, una plusvalía o un resultado de corresponder, resultado negativo, debe determinarse. ¿Y cómo procedemos una vez que ya tenemos cuantificada la inversión? ¿Sí? Ya cambiamos de método, ya de costo pasamos a BPP, reconocimos el área correspondiente, reconocimos los resultados correspondientes, si había valor llave y demás. ¿Cómo continuamos de aquí en más con la aplicación del BPP? Ya sea por primera compra y directamente tenemos el control, o por compras sucesivas. Y lo mismo lo voy a hacer extensivo para influencia significativa. Acá tenemos que estar muy pendientes del qué pasa con el patrimonio neto de la emisora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por la forma de evaluar nuestra tenencia está directamente vinculada con ese patrimonio.
Entonces, ¿cómo sería ese tratamiento contable durante la tenencia de estas participaciones para la aplicación del método del BPP? Bueno, podrían plantearse distintas situaciones, como por ejemplo, que B puede emitir dividendos en efectivo o en especie, o podría estar distribuyendo dividendos en acciones. Además, año a año va a tener un resultado del ejercicio, ¿no es cierto? A cuantificar, ¿sí? A determinar. Entonces, ¿cómo tenemos en cuenta estas cuestiones? No pierdan de vista, chicos, que estamos hablando siempre de una participación en otra sociedad y que ese valor de la participación está entonces en relación directa con el patrimonio neto de la emisora. Entonces, si esa emisora distribuye, por ejemplo, dividendos en efectivo o en especie, ¿qué pasa con ese patrimonio neto? Recordemos cómo sería ese asiento. Resultados no asignados con crédito a dividendos en efectivo o en especie. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en la empresa B, la emisora, lo que está haciendo es reconocer un pasivo, dando de baja parte del patrimonio neto, reconociendo un pasivo, ¿sí? En el caso de la tenedora, es decir, de la empresa A, la empresa que en este caso la llamamos controlante, lo que tiene ante esa distribución es un derecho, ¿sí?, a cobrar los dividendos que en proporción le corresponden. Por eso decimos acá va a tener un crédito. Pero además, ¿qué va a pasar? Si ese patrimonio neto de B ha disminuido, la participación de A, el valor de la participación de A también. Por eso también tenemos que reducir, ¿sí?, ese importe del BPP en la proporción correspondiente. Por ejemplo, ustedes después en la parte práctica utilizarán las cuentas que le indiquen sus profesores, pero este podría ser una forma de registrar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si B lo que hace es distribuir en asamblea, pero dividendos en acciones, ¿sí? Dividendos en acciones. Si B distribuye dividendos en acciones, en su contabilidad, ¿qué es lo que está registrando? Está registrando un resultado no asignado con crédito a dividendos en acciones, en donde esos dividendos en acciones forman parte del patrimonio neto. Quiere decir que en realidad en B lo que existe es una variación cualitativa en el patrimonio neto. Por lo tanto, no hay modificación, ¿sí?, en la inversión permanente que tiene A, ¿sí? Bien. Es simplemente una modificación en su composición, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando B obtiene el resultado del ejercicio, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, al aplicar el método de BPP, estamos registrando además, tenemos que registrar ese devengamiento por ese resultado que se genera en A, consecuencia del resultado obtenido en B, ¿sí? No vamos a esperar a que la asamblea distribuya utilidades. Yo participo en B, A participo en B, entonces cuando B obtiene su resultado, yo tengo que reconocerlo en mi tenencia, ¿sí? Entonces, si el resultado de B es un resultado positivo, va a aumentar su patrimonio neto y por tanto el valor, ¿sí?, de este valor patrimonial proporcional de la tenencia de A en B va a aumentar. Por ejemplo, lo pueden registrar de esta manera, ¿sí? Inversiones, ¿sí?, por valor a BPP, a resultado de inversión. En este caso, para sociedades controladas, pero puede ser influencia significativa, el método se aplica de la misma manera. ¿Mm? Bueno, y podrían existir otras situaciones, ¿sí? Por ejemplo, un revalúo técnico por parte de la empresa controlada, es decir, B hace un revalúo de sus bienes, y eso que implica un aumento en el patrimonio neto, si es que ese mayor valor se lo toma como una reserva, ¿sí?, de mantenimiento, ¿sí?, como un componente del patrimonio neto, y no como un resultado, ¿no es cierto? O puede ser que existan nuevas emisiones de acciones, y ahí habría que ver si A, que es la controlante, participa o no, ¿sí? Porque si participa o no de esas nuevas emisiones de acciones, puede ser que esa tenencia que tiene se vea modificada, ¿sí? Muy bien. Otra sería la distribución de dividendos en acciones, que si consideramos que disminuyen
en el patrimonio neto de B, esa distribución de honorarios, baja el patrimonio de B, entonces también se va a ver mermado la participación de A, el valor de la participación de A, ¿no es cierto? Y si A no participa en el directorio de B, entonces ahí también va a tener que reconocer pero un resultado negativo respecto de, ¿sí?, la participación. O sea, el resultado negativo, por un lado, por valor a BPP, y la disminución de la participación. ¿Sí? Bien. La empresa inversora, entonces dijimos, a partir de que se tiene el control, y lo hacemos extensivo a influencia significativa, comienza a evaluar a valor patrimonial proporcional. Si antes tenía poca tenencia, lo va a comenzar a evaluar a partir de que tiene el control o la influencia significativa. Pero ¿qué pasa si por ventas, por una venta total o por ventas parciales, deja de tener, por ejemplo, el control o la influencia significativa? Tiene que discontinuar, ¿sí?, la aplicación de este método. ¿Evaluarlos cómo? Y ahora retomamos lo que habíamos visto al principio. Bueno, seguramente vamos a emplear algún valor de costo por tratarse de participaciones o inversiones no corrientes, permanentes, ¿sí?, con cotización. Bueno, yo me he adelantado en la explicación del método y le decía, lo hacemos extensivo también a influencia significativa, ¿sí? Es decir, que cuando una empresa no tiene el control, sino tiene influencia significativa en otro, también aplicamos el método de BPP, les decía hace un ratito. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué es influencia significativa? ¿Sí? Bueno, decimos que se denomina influencia significativa al poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación de una actividad económica de otra, ¿sí?, de otro ente, de otra empresa, pero sin tener su control, ¿sí? Es decir, se tiene una tenencia tal que se posee, se ejerce influencia, pero no se tiene la voluntad social en asamblea, ¿sí? Y en general se considera que existe influencia significativa de una empresa respecto de otra cuando la representación de la inversora está en el directorio, ¿sí?, o porque existen operaciones importantes entre la emisora y la inversora, o porque la inversora participa en la fijación de políticas y en la distribución de dividendos, ¿sí?, o porque hay una dependencia técnica entre una y otra, ¿sí?, una dependencia técnica entre una y otra, o porque se es el principal proveedor o el principal cliente, ¿sí? Todos estos son indicios de tener influencia significativa. También hay un indicio sobre presunción respecto de porcentaje, y se dice que se tiene influencia significativa cuando se tiene el 20% o más, ¿sí?, de los derechos a voto, y por supuesto sin superar el 50%, porque si tengo más del 50% de los votos, directamente tenemos control y no estamos analizando si es influencia significativa o no. ¿Está bien? Entonces, influencia significativa si se tiene el 20% más de los votos, pero ojo, también tenemos otras cuestiones. Por ejemplo, todas estas que habíamos analizado antes, ¿sí? No es el único indicio de que puede existir influencia significativa. En caso de darse influencia significativa, ¿cómo vamos a evaluar esta inversión? Con el método del valor patrimonial proporcional, que es el que expliqué hace un ratito. Entonces, las mismas condiciones y características del método se aplican en inversiones cuando se tiene influencia significativa. ¿Está bien? Entonces, si quieren recordamos, desde el momento en que se tiene influencia significativa debemos aplicar BPP. Si se tiene por compras sucesivas y a partir de ahí hay que aplicar el método, debemos entonces retrotraernos, ¿sí?, y comenzar a aplicar el método desde la primera inversión que se ha efectuado. Teníamos el ajuste por área, teníamos el ajuste de resultados. Si se adquiere directamente por una sola compra, que yo el 25%, a partir de ese momento, aplicando BPP.
Siempre el patrimonio es un patrimonio neto ordinario, ¿sí? Sacamos lo que tiene que ver con acciones preferidas, es decir, aquellas que tienen alguna preferencia, por ejemplo, que siempre van a distribuirse dividendos, ¿sí? Sobre el ordinario. Calculamos la participación. Y ahí veremos lo que pagamos exactamente igual que el BPP, pagamos más, pagamos menos, y ahí es donde podría aparecer el valor llave, positivo o negativo, y o resultados, negativos o positivos, ¿sí? Según hay que analizar la situación en que se trata. Y luego, una vez que ya lo tengo, ¿qué pasa? Y bueno, tengo que ir analizando qué pasa con el patrimonio neto de la otra empresa, para ver si tengo que reconocer alguna merma o que ha aumentado mi participación. ¿Está? Bien. Mismo procedimiento entonces que lo que vimos hace un ratito con inversiones permanentes en empresas controladas. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en inversiones permanentes, pero que no tenemos ni control ni influencia significativa? Bueno, ¿qué pasa en este caso? ¿Sí? También tenemos una inversión permanente. La forma de evaluarlo entonces será ese costo original reexpresado, porque en este caso es muy difícil determinar un BPP, ¿sí? O cuantificar un valor corriente. Entonces, la doctrina se ha explayado por costo original reexpresado de corresponder. Por supuesto que siempre estamos a favor de la utilización de valores corrientes, ¿no es cierto? Eso ya se los comenté anteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar? Bueno, el método se llama costo más dividendos, ¿sí? Costo más dividendos. ¿Qué significa esto? Y significa que hay una variación, yo les diría una diferenciación bastante importante respecto de lo que planteábamos hace un rato con la aplicación del método del BPP. Primero que, por supuesto, ¿no es cierto?, la forma de incorporarlo ya no va a ser respecto a la participación, respecto del patrimonio neto ordinario y ya ajustado de corresponder de la otra empresa, sino directamente será el valor de cotización más las erogaciones necesarias, menos en este caso si hay algún dividendo que se haya declarado y no es exigible, ¿no es cierto? O sea, primero, entonces, cambia fundamentalmente la forma de determinar el costo de incorporación. Luego, ¿qué pasa durante la tenencia? Cuando aplicábamos el BPP, decíamos, bueno, si la otra empresa determinó el resultado del ejercicio, tengo que reconocer en ese momento mi aumento a la participación y el resultado, ¿no es cierto? Si este era positivo. En cambio acá, no. Cuando estamos hablando de este tipo de acciones, ¿sí?, o inversiones, en donde no se posee influencia significativa, lo vamos a mantener a costo y vamos a estar esperando a ver qué pasa, ¿sí?, o qué decisiones toma la otra empresa. Entonces, recién, por ejemplo, vamos a reconocer una ganancia, por ejemplo, cuando la misma, supongamos que también tenemos la empresa A y B, A participa en B, pero no tiene influencia significativa, supongamos que participa en un 10%, cuando B distribuye utilidades, ¿sí? ¿Y cuándo distribuye utilidades? Cierra el ejercicio, prepara los estados contables, ¿sí?, emite los estados contables, llama a reunión de asamblea para aprobar los estados contables y, por ejemplo, esta distribución de utilidades. Fíjense que hay una diferencia, ¿sí?, temporal. En una estamos reconociendo en el momento en que se está generando el resultado cuando aplicamos el BPP. En el otro caso tenemos que esperar a la distribución, ¿no es cierto?, de utilidades. Entonces, cuando estamos en esta distribución de utilidades, B distribuirá, tendremos los dividendos que son efectivos, que ha distribuido resultado no asignado con crédito a dividendos en efectivo, que serán un pasivo, y entonces B, como tiene derecho a esa participación, reconocerá ese derecho, dividendo a cobrar, y ahí recién la ganancia, que es un dividendo ganado. ¿Está bien? O el resultado positivo que ustedes lo llamen a la práctica. ¿Se entiende? Ahora, bueno, por supuesto, si ve lo que hace distribuir dividendos en acciones, también tendrá una variación directamente cualitativa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué implica? Que en estas mediciones, ¿sí?, al cierre del ejercicio, las mediciones periódicas, hay que comparar, ¿sí?, con el valor recuperable, ¿sí?, con el valor neto de realización o valor de utilización económica. En el otro, directamente,
íbamos determinando ese valor patrimonial proporcional que hacía las veces de valor corriente. Bueno, y finalmente también en qué podríamos invertir, ¿sí? Y podríamos invertir también en bienes, ¿sí? Asimilables a bienes de uso. Y esa inversión podría ser en bienes muebles, en bienes inmuebles y también en algún activo intangible, ¿sí? Y entonces, ¿por qué hacemos esto? Y bueno, porque queremos obtener algún beneficio. Por ejemplo, adquirimos un inmueble para alquilarlo, ¿sí? O tenemos una maquinaria que decidimos alquilarla, ¿sí? O dejamos explotar una marca nuestra, ¿tá? Bien, entonces, ese beneficio podría provenir de el otorgamiento de derechos de utilización, ¿sí? O de la valorización, ¿sí? Por ejemplo, podría comprar un terreno y ese terreno tenerlo porque sé que se va a revalorizar. Entonces, para mí ese terreno representa una inversión, ¿sí? Entonces, podemos separar en bienes que producen ingresos repetitivos, ¿sí? Por ejemplo, un alquiler de un inmueble, el de su reconocimiento y medición no cambia de lo que ustedes ya habían visto de incorporación, ¿sí? De estos bienes. Debemos determinar el costo de incorporación y las valuaciones no van a cambiar, los amortizarán, ¿sí? Y sus valores recuperables, en este caso, quizás son más fáciles de sacar. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿sí? Podemos proyectar esos ingresos futuros con una estimación sencilla, porque sabemos, por ejemplo, si es el alquiler, cuánto tiempo de alquiler resta, el importe del alquiler y demás, como para sacar un flujo de fondos, ¿sí? Y respecto de los mantenidos como especulación, por ejemplo, un terreno, bueno, los mediremos directamente a valores corrientes y el mayor, o en su defecto, menor valor, lo debemos reconocer, ¿sí? Como un resultado. Bueno, hasta acá llegamos entonces con inversiones. Espero que me hayan entendido, haber sido clara, y cualquier cosa, si no, me pueden escribir en el AU24 que voy a estar respondiendo todas las preguntas. Bueno, como siempre les digo, falta poco para la materia, falta poco para terminar, hicieron un esfuerzo grandísimo hasta acá, así que mucha suerte, ¿sí? Y a seguir para adelante, ¿sí? Nos vemos